El Punto Medio Podcast, porque en una sociedad tan polarizada, escucharnos y conversar es un acto de rebeldía. Bueno, y ahora vamos con el tema de los problemas de la municipalidad de la ciudad de Guatemala. Vamos a hablar un poco de este tema porque ha sido tendencia esta semana que regresamos a la normalidad. Después de la pandemia ya todos regresaron a presencial en colegios, universidades, trabajos, y la ciudad de Guatemala está totalmente colapsada. El tráfico, se reportan tráficos de 4, 3, 5 horas en recorridos de 19, 20 kilómetros en 45 minutos para recorrer unas cuadras. Está terrible, aparte de otro montón de problemas que tiene la ciudad. Y como ya vienen las elecciones de alcalde, de presidente, de elecciones generales en Guatemala, pues es bien importante abordar este tema. Entonces, Héctor, de primero, ¿cuáles identificás vos como los principales problemas de la ciudad de Guatemala y cuál es su origen? Bueno, yo creo que los problemas actuales que tiene hoy la ciudad de Guatemala podríamos decir que son 5 fundamentalmente. El primero es el transporte y el tráfico, que definitivamente es el problema más grande que hoy tiene la municipalidad. Creo que el más sensible, ¿no? El que más enoja. Es el que más afecta a la población porque es el que más estrés genera. Uh-huh. También tenemos el problema del saneamiento. Sin embargo, a ver, no voy a decir que podamos vivir entre la basura, pero tampoco no es que sea tan molesto como molesto es el tráfico. Sí. O sea, tiene un componente emocional el tráfico que te pone como la chingada a todos. Ajá. Y la basura es otro problema tremendo. El basurero Álvaro Arzuri, güey, de la zona 3 y 7, es un problema que no se ha resuelto y que se debió haber resuelto hace 25 años. Y es un problema que sigue generando subproblemas. O sea, hoy por hoy vos ya circulás en la noche en áreas como zona 12, como zona 8 y sentís el olor. Ya el olor fétido está migrando a diferentes zonas de la ciudad. Ese es parte del problema del saneamiento también. El tercer problema grande que tenemos hoy por hoy es el problema del agua potable. La ciudad se está quedando sin agua porque los pozos que fueron construidos fueron desarrollados de mala manera y existe, pues, detrás de todo este andamiaje que es la municipalidad, el favoritismo para que ciertas empresas sigan vendiendo agua potable. Y es un problema, dicho sea de paso, más grande de lo que nos imaginamos, porque el agua tampoco no es potable, ni la que viene en el grifo, ni la que nos están vendiendo. Una acotación ahí, no existe una ley de aguas. La ley de aguas no ha pasado. No ha pasado porque ciertas industrias no les conviene, industrias extractivas que utilizan mucha agua, industrias de monocultivo que también utilizan mucha agua, y no recuerdo cuál otra industria, pero realmente eso no tiene control. La ley tiene más de 20 años estancada, entrampada en el Congreso. Sabemos que los diputados no la pasan porque no pagan sus jefes, ¿verdad? Porque los jefes pagan para que no pase, pero es algo urgente que este Congreso que viene debería resolver. Disculpa la interrupción. No, totalmente. Este problema de agua potable que tenemos viene de 2 diferentes condiciones. Uno, cuando se planeó la construcción de la ciudad de Guatemala, pues nunca se imaginaron que la ciudad iba a crecer tanto como creció. Y es un problema que no es específico de Guatemala, es un problema que sucedió en muchos otros países de Latinoamérica porque no hubo esa visión de crecimiento. Y aquellos pocos alcaldes que tuvieron la visión de crecimiento, se les criticó de una manera pero sensacional. El siguiente problema que viene también de la mano con el problema del agua es el problema de la contaminación. Hablemos fundamentalmente de la contaminación de ríos, hablemos fundamentalmente de la contaminación auditiva y hablemos de la contaminación visual que hoy la ciudad de Guatemala tiene. Aquí vamos a tratar un poco de eso. ¿De dónde se originan estos problemas? El problema de la contaminación es no tenemos una ley. Bueno, sí existe la ley, pero no la aplican. Hay una ley que regula la cantidad de emisiones que los vehículos pueden tener, más sin embargo la ley quedó en el olvido.
Sí, pues no hay dientes no tenemos las herramientas, los dientes ni los protocolos para revisar a todos los carros y mantenerlos en... ¿Te acordás que inclusive dentro de esa misma ley que se hizo se estableció que los vehículos tenían que cada cierta cantidad de años ir a una inspección, tener una calcomanía de su inspección de que las emisiones no estuvieran por encima de cierto grado de CO2? Sin embargo, nunca más se realizaron esos controles. Se trataron de implementar el primer año, fue un fracaso y mejor ya ni siquiera lo continuaron. Ok, yo quiero hacer aquí una acotación. Aquí vamos a hablar, porque sé que va a salir pronto ese problema, del problema de la MUNI, pero sí, para no recargar todo el problema sobre ellos, sí es una cultura del guatemalteco, de que no le... Es decir, no queremos colaborar nosotros. Nos ponen, a los transportistas les ponen que tienen que reducir la velocidad, hacen un paro. Nos ponen que tenemos que separar la basura, no nos gusta. Nos ponen que no sé qué, que tenemos que pagar más pasaje, no. Entonces, también, aunque sí, gran parte coyuntural del problema son las autoridades, también hay una cultura del guatemalteco que no es toda nuestra culpa, pero sí tenemos que poner de nuestra parte para resolver todos estos problemas, ¿verdad? Y a veces eso implica gastar nuestro dinero, implica hacer sacrificios personales, ¿verdad? Dale, disculpa. Por supuesto. Y el quinto problema que yo identifico, que tal vez a algunos les pueda parecer no un problema, pero para mí en cierto punto sí lo es la PMT. ¿Por qué la PMT es un problema? Porque... Policía Municipal de Tránsito. Sí, la Policía Municipal de Tránsito. ¿Por qué la Policía Municipal de Tránsito a veces es un problema? Porque no tienen ideas claras de cómo solucionar el problema del tránsito. Y lo que te hacen la mayoría de veces es, te mandan a dar una vuelta mucho más amplia con tal de que sintas que estás corriendo cuando en realidad lo único que estás haciendo es gastando más combustible. Esa es una de las primeras situaciones. Y lo segundo, pues hemos visto todos los videos donde los PMT se han ido a las manos con un montón de gente. Entonces ya aquí ya podemos evidenciar que probablemente pueda existir un abuso de autoridad por parte de estas personas, que su único objetivo dentro de la ciudad debería ser regular el tránsito y el tráfico de vehículos y nada más, ¿verdad? Ok, esto pone en evidencia una cosa. Si sigue las autoridades, el partido político que está ahorita en el poder en la MUNI, la tiene difícil. Pero si entra otro, o sea, hay que estar un poco loco para querer el puesto de alcalde en Guatemala o amar demasiado a la ciudad para estar dispuesto a afrontar, porque es solo estos 5 problemas. Yo agregaría otro que no dijimos: los colectores y las alcantarillas y eso. Yo no sé si entra dentro de saneamiento. Sí, ok, pero ese es un problema que va a explotar pronto. Los tubos están trabajando a sección llena, por eso vemos que hay geysers, ¿verdad? Que se levanta el agua con presión. Eso solo ves porque está súper lleno, y eso es debido a un sistema obsoleto que la MUNI, que lleva 36 años en el poder, no le ha querido entrar. Otra cosa que quiero aclarar antes de que sigamos vos, es que nosotros dos no somos de ningún partido. Nos gusta la política, hablamos de política, pero no venimos aquí a apoyar a ningún alcalde ni a ningún candidato ni nada. Simplemente decimos lo que pensamos y a veces vamos a estar de acuerdo, a veces en desacuerdo. Eso. Entonces, ¿cómo le iríamos entrando a cada uno de los problemas? Algo bien importante antes de entrarle a los temas, creo que sí es bien importante recalcar eso de la política. Para mí la política es como el fútbol, o sea, lo miro, lo platico, lo discuto, pero hasta ahí jamás voy a ir a jugar un partido de fútbol porque soy medio cleto para esas cosas. No, y sobre todo queremos que funcione, porque mucha gente dice, pero propone algo entonces, o métete a política. Mi propuesta es que los que se metan a las cosas bien no lleguen solo a huevear, y esa es mi propuesta, y que las cosas funcionen. Yo pongo mi voto, si me dicen tenés que pagar esto, yo lo pago, yo pago mis impuestos, pero yo no me estoy metiendo. Algo extremadamente importante que es parte también del origen de los problemas es que ninguna de las municipalidades que hay en Guatemala como país se ha acompañado de verdaderamente grupos de trabajo que entiendan los problemas. Vos ahorita lo decías,
las personas tienen que amar a la ciudad de Guatemala para quererse meter alcaldes. No es eso, lo que pasa es que en realidad no tienen ni la remota idea, ni la pinche idea de todos los problemas que van a ir a encontrar. O sea, muchos políticos lo que están pensando es en todos los huesos que van a poder repartir a su familia, todo el dinero que maneja la municipalidad de Guatemala. Eso es lo que yo siento. Pero que tengan idea de cómo van a llegar a resolver todo esto. Y sobre todo, si no quedan las autoridades que van a estar ahorita, yo estoy seguro que no van a dar información, no van a dejar planos, van a dejar todo saboteado para que el que llegue fracase. Es que aunque los dejaran, de todas formas no sirven de nada. El otro día, por la ley de acceso a la información, yo pedía información de unos colectores y la información que me dieron data del año 84. Y ya hay desarrollo vertical en esa zona, entonces estoy totalmente convencido de que ahí ya hicieron 20 más unas conexiones, pero estos cuates no te dan la información actualizada. No sé si es por negligencia, no sé si es porque no la tienen, y entonces viene la siguiente pregunta. Bueno, pero si hay colectores y se conectaron a los colectores, debió de haber existido una licencia, y si existió la licencia, ¿dónde están los pinches planos de las licencias? O sea, o nos hicimos de la vista gorda y porque son mis cuates, les autoricé que construyeran y ya hicieron el edificio y vénganos en tu reino el edificio y todo el agua que eso está generando a los colectores. O sea, el problema es serio. Es más serio de lo que muchas personas que hoy están en política piensan que este problema es. O tienen idea siquiera. Ellos quieren ser alcaldes y ponerse la camisa de alcalde, pero no saben el monumental desastre que van a ir a enfrentar. Por lo menos yo te digo algo así muy cierto, porque he hecho con diferentes personas simulaciones muy bien adaptadas a la realidad de nuestro país y específicamente de la ciudad de Guatemala. Hemos hecho simulaciones de tráfico y yo te puedo garantizar que este problema no se va a resolver en los próximos 4 años. No. Ni con que llegue quien llegue, no se va a resolver. Se necesita un proyecto continuado con una idea clara a largo plazo. Claro. Por lo menos unos 20 años para que ya empecemos a ver un cambio. Hay que hacer cosas urgentes, eso sí, pero a que se resuelva y empiece a funcionar. Yo te diría que sí puede ser menos. Pueden ser unos 10 años para empezar a resolver, pero no creamos, o sea, sí, mis amigos, no crean de que mañana va a llegar un alcalde y que se lleve una varita mágica y que diga abracadabra y se acabó el tráfico. No, eso no va a pasar. Eso se los garantizo que no va a pasar. Claro, hay soluciones que pueden evitar los problemas de tráfico actuales. Entrémosle a eso entonces. Soluciones para el tráfico. Soluciones para el tráfico. La primera solución, que sería la bajo costo, fácil de implementar y la implementas en 2-3 meses bien implementada, es el escalonamiento de horarios. Tenés que venir y tenés que escalonar los horarios. Los colegios ya no pueden ingresar, los colegios y escuelas lógicamente ya no pueden ingresar a la misma hora que todo el grosso laboral de Guatemala, ni en horas muy cercanas. Los colegios y escuelas deberían de estar ingresando a las 9:30 y toda la fuerza laboral debería estar ingresando a las 7. De esa manera, lo que estás haciendo es que estás garantizando que haya una reducción significativa de los padres de familia que van a dejar a sus hijos a la escuela y que generan un abarrotamiento de ciertas calles de la ciudad capital. Ahí sí los estás forzando también a que todos estos jóvenes y muchachos y niños que van a estudiar tengan que utilizar un sistema colectivo para poder llegar a sus escuelas, o que utilicen otros medios como bicicletas, como caminar, etcétera, etcétera, o que vengan y entonces dejen de tener que ir hasta un colegio lejano cuando en realidad pueden optar por una opción más cercana. Pero si no los obligas con una medida como esta a que empiecen a tomar esas decisiones, definitivamente eso no va a pasar. Y esto es parte de lo que yo decía. Sacan el escalonamiento mañana, te aseguro que salen miles de personas a alegar que sí, que van a hacer con sus hijos, que quieren. Eso es lo que hablamos. Hay que hacer sacrificios. Si queremos hacer esta ciudad un poco vivible, transitable, un poco, que nos dé un poco de paz, tenemos que hacer sacrificios todos. La siguiente forma para poder venir y disminuir el tráfico, que definitivamente ni el gobierno, ni la alcaldía, ni nadie lo ha querido enfocar de esa manera, también es
debemos de reducir los carros donde va una sola persona. Debemos de empezar a pensar en ese mismo modelo que ha ocurrido en México, en Canadá, en Estados Unidos. En Estados Unidos desde el año 80 se viene implementando la política de hacer el merge o varias personas dentro de un carro. Carpooling. El carpooling, como le llaman también. O sea, venid vos, esta semana te toca a vos llevarnos a todos al trabajo y la semana que viene me toca a mí llevarlos a todos al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El problema del tráfico, aunque muchos no lo crean, es un problema de área. ¿Por qué? Porque es un problema que está determinado por la cantidad de carriles y la cantidad de vehículos circulando. Entonces es un problema de área. Cuando el área se llena, se detiene el tráfico. Entonces, entre menos carros existan circulando al mismo tiempo, el problema se va a solventar. Entonces, para ello, primero, el seccionamiento de los horarios. Lo segundo, fomentar el carpooling. ¿Quiénes tienen que fomentar el carpooling? Los primeros que los tienen que fomentar es la municipalidad, creando carriles específicos para los vehículos que lleven más de una persona. Esa sería una de las primeras medidas a implementar para que la gente se mire pues beneficiada por hacer el carpooling. Sí, pues. Lo segundo es, si yo estoy participando en un proceso de carpooling y llego, por ejemplo, con 4 personas a la gasolinera que me den 50 centavos más barato el galón, nadie va a ganar ni va a perder nada con eso. O sea, a ver, los de las gasolineras no se van a volver más pobres, pues, o sea, no van a ganar 5 pesos por galón, van a ganar 4.50, pero van a favorecer a que el tráfico sea menor, ¿verdad? Y entonces ya ahí empezamos a mejorar con 2 de estas condiciones el tráfico de la ciudad. El tercero involucrado que tendría que venir aquí debería ser papá gobierno, y aquí sí papá gobierno tendría que venir, desgraciadamente, con los tacos de fuera, ¿verdad? Y decir, bueno, señores, a partir de tal día, en el distrito central, que es Guatemala, Villanueva y sus alrededores, solo van a circular los carros con placa impar y tal día los carros con placa par. Entonces ahí estás fomentando igual nuevamente el carpooling, porque entonces estás obligando a que las personas tengan que compartir carro con otras personas. Ok, ¿no? Para terminar con este tema, que yo creo que podría abarcar un podcast completo de 10 horas, ¿no? Y yo voy a sugerir otras cosas. Descentralizar la ciudad de Guatemala. Zonas industriales en los puertos, como tienen todos los países decentes que desarrollan sus ciudades en las costas, porque ahí llegan los barcos, etcétera. Eso sacaría la industria de la ciudad y sacaría los trailers. Es absolutamente y totalmente necesario. Por ahí Quique Godoy, el amigo, siempre dice que no hay dinero para hacer un metro y que cada kilómetro de metro cuesta no sé cuánto. Es necesario hacerlo, tenemos que hacerlo. O sea, ya no es si queremos o si hay, lo tenemos que hacer, lo vamos a tener que hacer. Entonces hay que empezar. Ahí te voy a interrumpir un poco. Ajá. Fíjate que en el año, lo recuerdo claramente, en el año 2011, estaba todavía el ahora fallecido Álvaro Colón, expresidente. Era el presidente de Guatemala. Yo estaba en ese entonces haciéndole acompañamiento a una empresa europea que vino a Guatemala y que su intención era comprar toda la red ferroviaria de Guatemala. Ellos lo que querían era trenes de pasajeros y trenes de carga. El análisis fundamental que tenían ellos era que al venir a introducir el tren de carga y el tren de pasajeros, el alivio al tráfico era de hasta un 8% en la ciudad. Entonces eso quiere decir 8% menos de tiempo en el tráfico. Pareciera poco, pero sí es bastante. Cuando uno ya lo analiza bien detenidamente, porque es 8% permanente a toda hora. Entonces, la reducción de tráfico sí es significativo en el after all, digámoslo así, después de todo. ¿Qué pasó? Esta empresa vino y cuando se reunieron con los personeros acá del Ministerio de Comunicaciones, en su momento, vinieron y le dijeron, miren, ustedes nos venden la red ferroviaria, nosotros les regalamos todos los túneles del metro. Ya a ustedes les quedará comprar los rieles, implementar los trenes, etcétera, etcétera, pero nosotros les vamos a dar todo el desarrollo de los túneles subterráneos. O sea, imagínate, era lo más costoso, lo más difícil, lo más laborioso, ellos lo iban a hacer. Lo único que querían eran los trenes. Y tenía sentido. ¿Por qué? Porque en un momento determinado en la noche, ese tren de carga utilizaba esos mismos rieles, esa misma estructura del metro, para atravesar la ciudad, ¿verdad? Durante la noche. Entonces, tenía total sentido lo que ellos querían, ¿verdad? Pero a la final
¿Qué fue lo que sucedió? Después de un análisis que nosotros hicimos de por qué la negativa del ministerio a ese específico tema. Bueno, recordémonos que el gobierno de la UNE se le acusó de que la gente que estaba en el transporte público les ensuciaron la mano con mordidas. No sé si el presidente Colón estuvo involucrado o no te sabría decir porque no estuve presente en ninguna de esas conversaciones, pero lo que sí sabemos con fehacientemente, en base a los hechos, es de que la industria del transporte colectivo le dio plata al partido de la UNE para que específicamente se aprobara el proyecto del transurbano. Ok, ¿no? Sí, siempre hay que pensar esto. ¿A quién conviene y a quién no conviene? Y de ahí uno va a encontrar un montón de respuestas. ¿A quién no le conviene que haya un sistema de transporte eficiente? Un metro, pues a los transportistas que tienen buses. Si viene una empresa del extranjero, no les conviene porque entonces se les acaba el negocio. Un tren que transporte furgones de un puerto a otro puerto, ¿a quién no le conviene? A las empresas que tienen trailers y transportan. Transportistas, seguridad, lo que le presta un montón de empresas. Entonces, solo eso vamos dejando ahí en el ambiente. Y la otra cosa que yo quería decir, porque vamos sobre el tiempo, es que yo, por ejemplo, vivo en Montemaría, en zona 12. Enfrente de mi casa hay un barranco. Del otro lado está la Petapa. Está a 300 metros. Yo miro los juegos del IRTRA. Yo miro la Universidad de San Carlos. Y más allá está el aeropuerto. Y después está Boca al Monte. Pero realmente estamos cerca. Pero los barrancos, gracias a Dios que existen, porque hay áreas verdes, nos separan, ¿vamos? Creo que si se hicieran, aunque sea puentes para bicicletas, yo te aseguro que gente que va a la zona 9 se cruzaría en un puente de bicicleta del SEGMA a la zona 12. Por supuesto. Sería fácil. O sea, y así hay en todo, de la colonia Abraham se puede pasar, de la zona 2 se puede pasar a la zona 7, perdón. Y así se pueden usar los barrancos para algo también, ¿vamos? Por supuesto. O sea, te voy a hacer un comentario sobre esa misma línea. Yo me recuerdo que cuando se inauguró el Transmetro en Guatemala, en la ruta específica que iba de las Américas a la municipalidad, mi oficina estaba muy cerca de las Américas en ese entonces y tenía que ir a veces al edificio de finanzas y sus alrededores, y me iba en el Transmetro. Ajá. ¿Por qué? Porque primero, iba más rápido que el tráfico normal, porque tiene su carril específico. Me quitaba el estrés de estar manejando, y en ese entonces que estaba comenzando, el servicio era extremadamente seguro, extremadamente barato y extremadamente eficiente. El Transmetro es una maravilla. Yo lo uso. Voy a la MUNI, voy al centro, me voy en Transmetro. Si yo no tengo que buscar parqueo, va mucho más rápido que el tráfico. Yo paso y miro todos los carros y voy rapidísimo. Si me voy en carro, aparte de buscar parqueo, me tardo media hora para ir al centro, de la zona 12 de Montemaría al centro. Y si me voy en Transmetro, nomás me subo al Transmetro, se hace 5 o 10 minutos para ya estar en el Trébol y otros 5 para estar en el centro. Es una maravilla. Lo que pasa es que ya quedó insuficiente, ¿vos? Sí, lo mismo que está pasando en muchos servicios en Guatemala. Bueno, yo creo que con eso hablamos bastante del transporte y el tráfico. ¿Te parece si dejamos los otros temas para lo de saneamiento, agua potable, contaminación y PMT para otros podcasts? Sí, podríamos dejarlo para otra y sigamos con el tráfico. Ajá, sigamos con el tráfico. Bueno, perfecto, sigamos con el tráfico porque todavía hay algunas otras cosas que hablar. Y ahorita hablaste de un tema bien interesante que también es uno que no tiene regulación en Guatemala. En Guatemala, otro de los casos que no tiene regulación y en un momento determinado debería estar regulado por papá gobierno y mamá Muni, digámosle así, es el tema de los parqueos. Aquí cada parqueo te cobra lo que quieren. O sea, y no se hace responsable de tu carro. Y no se hace responsable de tu carro. Bueno, pero todavía eso se los paso, pero a ver, pongámonos serios. Aquí están cobrando inclusive parqueo más caro que en Europa. Sí. Están cobrando parqueo más caro que en Estados Unidos. Con un mejor sistema de parqueos y con un sistema más accesible, más dinámico, y donde yo me puedo estacionar pues con todas las de la ley, sabiendo que cuando salga el parqueo no me va a pasar nada. Pero aquí tengo que todavía buscar el parqueo, dejar el carro, y si me quedé a 3 cuadras de donde voy a llegar, que Dios me proteja 3 cuadras, porque en esas 3 cuadras me pueden asaltar, ¿verdad? Entonces ya salir de tu carro, llevar un equipo, por ejemplo una computadora, algo por el estilo,
y caminar esas 3 cuadras, pues ya te la estás Que jugando. nos lleva a otro tema que también deberíamos de abordar en otro podcast, la inseguridad, ¿no? Por supuesto. Eso es un tema que no va a faltar acá, tenerlo por seguro. Ok, entonces vos, ¿qué es lo que propones? Yo sí siento que la MUNI debería, o el gobierno central debería regular las tarifas de parqueo. Deberían de haber una tarifa flat por día, se debería cobrar una Por tarifa hora. por hora, ajá. Pero sí, hay centros comerciales en zona 10, cuando vas a hacer el edificio, no quiero decir nombre, donde está la SAT, te metes ahí al hacer un trámite a la SAT y cuando salís, 16 pesos la media hora. ajá, exactamente. A mí me pasó la vez pasada, me quedé ahí, todavía fui a dar otras vueltas a un hotel ahí, y cuando regresé me tocó pagar un montón, vamos, y no es justo, o sea, no se justifica, igual que los centros comerciales, pero ellos tienen, bueno, por lo menos algunos tienen una tarifa de, digamos, 10 pesos, pues estar 3 horas, eso me parece razonable, que no debería ser porque vos estás siguiendo a comprar ahí, vamos. Pero bueno, 10 pesos flat me parece bien, pero hay otros centros comerciales donde te cobran y tienen unas sus reglas todas raras, después de las 6 de la tarde, no sé cuánto, después de las... puchica, al final te sangran, vamos. Bueno, inclusive sobre eso mismo que estamos hablando ahorita de parqueo, sabes que uno de los comerciales que hace mucho tiempo ya ni comerciales tiene internamente y que debió de haber cerrado, que está sobre los próceres, ¿verdad? Que es Arcadia. Sí. Arcadia no ha cerrado únicamente y sencillamente porque toda la gente que trabaja en los alrededores prefiere dejar su carro en Arcadia. ¿Por qué? Porque siguen cobrando un parqueo barato. Sí. Te cobran 10 quetzales por 4 horas, entonces la gente lo que hace es que entra a las 8 de la mañana, al mediodía, que es hora de almuerzo, van, sacan el carro, pagan los primeros 10 pesos, regresan después de la hora de almuerzo, vuelven a ingresar el carro y ya lo pagan para otras 4 horas a las 4 de la tarde, entonces gastaron 20 pesos de parqueo y a la final pues pagan 600 quetzales de parqueo, mientras que, por ejemplo, enfrente tenés a Pradera, que para los trabajadores del BPO que está ahí les cobra 700 pesos por el parqueo al mes, ¿verdad? Y cobra 700 pesos aún pagando la empresa la mitad y el trabajador la mitad. O sea, imagínate, cobran 1,500 por parqueo al mes ahí. Sí, yo creo que si hiciéramos cuenta de qué tan caro es vivir en la ciudad de Guatemala, es carísimo, mano. Es mucho más caro es que carísimo. vivir Mira, el año pasado yo estuve 2 semanas en Suiza por tema de trabajo. Y me di cuenta que en Suiza, con el mismo salario que tengo aquí en Guatemala, podía darme una muy buena vida en Suiza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el costo de vida en Suiza, en ciertas cosas, es mucho más barato que acá. Voy a ponerte un ejemplo. En Suiza me costaba 2,5 de euros la libra de carne, de buena carne para asar. Te estoy hablando tipo un lomito, un puyazo, algo por el estilo. Aquí vale 60 pesos. No, pero deja eso, mano. Tener a tus hijos en el sistema público de educación, por supuesto, de primer mundo, gratis, no, deja eso, no, ni siquiera gratis. El gobierno te paga porque los mandas a estudiar. Yo estuve platicando con un amigo mío que también hace inteligencia artificial allá y estuvimos platicando de los temas. Entonces él venía y me decía que se había rayado porque su hijo que tenía 17 años, había conseguido ingreso para la Universidad de Zúrich. Y lo que me decía era, no, es que ya se rayó porque le van a dar 8,000 euros al mes para que estudie. Entonces yo me quedé así como que, ¿cómo? Mano, te pagan tus vacaciones, te pagan para que te vayas de vacaciones. Es decir, Guatemala es súper caro. Entonces, para estos que dicen es que no podemos pagar un metro de primer mundo. La gente que vive en la zona 18, que vive en Ciudad Quetzal, paga 15 quetzales para venir a la ciudad y 15 para irse. No, te quedaste todavía o sea, por debajo. Yo conozco personas que hoy por hoy viven en Villanueva, que están pagando hasta 30 quetzales para llegar, o sea, 30 entre la ida y el regreso, 15 de ida y 15 de vuelta, para ir a su trabajo todos los días. O sea, literalmente están gastando 900 pesos al mes solo por ir y regresar. Entonces, ¿ustedes creen que ellos no pagarían 10, 15, 20 pesos por un metro donde vayan seguros, donde lleguen rápido, donde no haya problemas de que se pinche una llanta? O sea, sí lo pagarían. Entonces, hay que hacerlo, hay que entrarle. No hay excusas para no entrarle a un sistema de transporte público
digno para la ciudad de Guatemala. Y hablo de metro, y hablo de trenes de cercanía, de trenes de superficie, lo que sea, pero hay que hacerlo. O sea, esto ya no se puede posponer un año más. O sea, hay que hacerlo. Por supuesto. Mira, una de las cosas que a mí me llama la atención es, y lo platicaba una vez, hablaste ahorita de Quique Godoy, una de las cosas que yo platicaba con Quique Godoy hace unos años era que era súper interesante agarrar ya la estructura que tiene hoy por hoy el Transmetro y poder construir un metro de superficie elevado sobre la misma estructura que ya ellos ya tienen. ¿Por qué? Porque puedo poner hasta 2, 3 trenes corriendo al mismo tiempo, ¿verdad? Y con un sistema de switcheo normal. Vos decís, eliminar el Transmetro y en esos carriles del Aguilar Batres, por ejemplo, que son 3 con el Arriate, se podría perfectamente tener un tren. Yo también estoy de acuerdo. Un tren de superficie que no necesariamente va a abarcar esos mismos 3 carriles. Puede abarcar hasta 1 en algunos lugares y en algunos otros lugares 3. Pero esa dinámica va a permitir que lógicamente haya menos tráfico, porque volvés a regresar a lo mismo. El problema del tráfico es un problema de área. Sí, es un problema geométrico. Mientras más espacios hay, menos es el tráfico que hay en el caso. Aparte de eso, un tren de superficie con trenes rápidos, con trenes eficientes, ¿verdad? Lógicamente va a aliviar el tráfico y va a aliviar los problemas de transporte de muchos. Vos mismo lo acabas de mencionar ahorita, vos te metes en el Transmetro, yo también me meto en el Transmetro. Lo utilizo bien a menudo. ¿Por qué? Porque me sale más barato que llevar mi carro, que tener que estar lidiando con que parqueos, que en el parqueo lo dejo y me lo rayaron, y el que lo rayó fue el mismo patojo que lo movió, pero como en las condiciones dicen que no me resuelven nada, entonces le tengo que hacer llamas. Y la verdad del caso, pues ya es un problema no de una dimensión. El problema del tráfico, del transporte en Guatemala, ya es un problema por lo menos de 5 dimensiones, ¿verdad? Sí. Y que este problema del tráfico, sí, los políticos entiendan esto. La política no es de racionalidad, sino es de emocionalidad. Entonces, resolver esto que le causa tanta frustración a la población es urgente, porque si no, va a llegar al punto de un estallido social. Estoy seguro, ya la gente, yo miro Twitter, ha sido tendencia toda esta semana el tráfico, ¿no? La gente va a estallar un día, van a empezar a balacearse, a pegarse, a malmatarse en el tráfico los ciudadanos, pero va a llegar un momento donde se van a dar cuenta que los responsables son las autoridades y van a ir por ellas. Yo creo que el estallido social está a la vuelta de la esquina. Eso definitivamente así es. Bueno, como ya estamos terminando este segmento, vamos a la parte de conclusiones. Hagamos el mismo ejercicio. Okay. ¿Qué te parece si das tú tu conclusión inicialmente de qué pensás del tráfico? ¿Se resuelve en los próximos 4 años? ¿Los candidatos actuales tendrán idea de a qué camisas se están metiendo? Si es de 11, 13 o 17 varas, o cómo les irá a ir. Es más, te voy a decir algo. Los candidatos, Quiñones, Fopa, Aldo Dávila dice que tal vez va a ir, Canela, todos los que quieran pueden venir aquí. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Y aquí le hacemos todas estas preguntas, si se atreven, y que nos expliquen qué jodidos van a hacer para resolver esto. No, pero es más, yo le voy a agregar, le voy a dar un plus ahorita a lo que acabas de decir. Que vengan ellos y que traigan a su equipo de trabajo. Sería hasta más interesante que traigan a su equipo de trabajo específico de transporte y tráfico, y que nos vengan a explicar. En mi caso, a mí me van a tener que explicar con numeritos y con grafiquitos, no porque me cueste entender, sino porque les voy a hacer 1000 preguntas. Y entre mejor me expliquen, mejor les va a ir, porque si no, definitivamente se van a ir chamarreados. Pero como no queremos que se vayan chamarreados, entonces ya les estamos dando la receta, que se vengan ellos con todo su equipo de tráfico y tránsito, y que nos vengan a explicar como que si fuéramos niños de párvulos cómo nos van a resolver el problema del transporte. Ok, mis conclusiones. Hay un montón de problemas que ya los dijimos al principio, pero nos quedamos en tráfico porque es demasiado extenso todos los problemas que hay en la ciudad de Guatemala. Mi conclusión es que este problema del tráfico tal vez no sea el más importante, porque el agua es más importante, porque la salud es más importante, pero sí es el que más emociones genera en la población, de frustración, de enojo, de apatía, de veras la gente está harta de hacer, ponete, te vas a otro país, en el avión te haces 3-4 horas a Estados Unidos.
de la zona 18 al Aguilar Batras, en hora pico, te puedes hacer 5 o 6 horas. Es absurdo. Esto lo tienen que resolver, lo tenemos que resolver como sociedad. Esa es mi conclusión. Me causa mucha frustración y enojo. Te dejo la palabra. Mi conclusión con relación al tráfico es, número 1, los candidatos que van para estas elecciones no tienen ni pinche idea que se están metiendo en camisa de 11 varas. Camisa de 11 varas, búsquenlo en referencias en internet, era una referencia que hacían antes cuando alguien se casaba con una persona que ya tenía hijos, porque no sabía qué rollo se estaba metiendo, ¿verdad? Y aquí es exactamente lo mismo. De una vez, aclaro, no es que lo esté mencionando que casarse con alguien que tenga hijos sea malo, pues no, ya mañana me banean, a mí también, no es por eso. Lo que pasa es que es porque uno no sabe a qué se está metiendo hasta que se mete de lleno al asunto, ¿verdad? Y así están todos los candidatos a alcaldes, no saben qué rollo se quieren meter, y entonces, pero están ahí, algunos inclusive bien brinconcitos diciendo, aquí estoy yo, ¿verdad? Entonces por eso, mi conclusión es que vengan, que nos expliquen. Aquí yo les garantizo por hacerles por lo menos unas 50 preguntas que los van a dejar que pensar y que nos resuelvan pues cómo va a ser la solución. Vamos a etiquetarlos entonces para ver si se animan. Y dejamos este tema y otro tema tratamos los demás otro día. Por supuesto.